Tribunal Constitucional en transacción vista la causa rol 2957, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 12º transitorio de la ley 20.720 y del artículo 38 de la antigua ley de quiebras. Tiene la palabra el relator José Francisco Leighton. Muchas gracias, presidente. Don Germán Chadwick Larraín requiere a este Tribunal Constitucional a efecto de que se declare la inaplicabilidad en razón de ser contrarios al artículo 19, numeral 3, inciso 8 de la Constitución Política, en la gestión pendiente que se sigue en el Juzgado de Garantía de Rancagua, las siguientes disposiciones. La primera, el artículo 38 de la antigua ley de quiebras, contenida en el libro cuarto del Código de Comercio, norma que penaliza el concierto del síndico con el deudor, acreedores o terceros para obtener ventajas indebidas. Y la segunda, la disposición 12ª transitoria de la ley número 20.720, que estipula la supervivencia del referido artículo 38 para hechos cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 18 del Código Penal. Esto es lo relativo a la pena. En la referida gestión pendiente en su estado actual, el requirente fue formalizado el pasado 29 de enero de 2016, precisamente por, entre otros, el delito contemplado en el artículo 38 de la antigua ley de quiebras por el Ministerio Público de la Sexta Región, oportunidad en la que fueron decretadas a su respecto las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional, las que fueron modificadas el pasado 15 de abril, en que se rebajó la intensidad de la referida cautelar a arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, decisión confirmada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua. En cuanto a los hechos, el actor refiere que, en su calidad de abogado, ha ejercido labores de síndico de quiebras desde el año 2000, habiendo participado en numerosos procedimientos concursales. En este contexto, en junio de 2011, la sociedad Bisner S.A., representada por el señor Patricio Bisner del Solar, presentó proposiciones de convenio judicial, las que fueron distribuidas ante el Cuarto Juzgado Civil de Santiago, dándose origen a la causa de estilo. En dicha gestión se indicaron 5 predios para formar parte del convenio judicial preventivo, inmuebles de propiedad del señor Bisner, de la sociedad Bisner S.A., así como de doña Helga Rifart Richards. En tanto, las 2 personas naturales enunciadas no eran proponentes, se habría establecido en el convenio mandato al síndico liquidador a efectos de que éste vendiera y realizara los activos, teniendo presente que los bienes raíces se encontraban hipotecados en favor del Banco Rabobank Chile, a la sazón también el principal acreedor. Unida a la facultad enunciada que se otorgó al síndico, la empresa Bisner S.A. habría propuesto un proceso de continuación del giro, pudiendo éste tomar las providencias para optimizar el valor de liquidación, preservando su valor patrimonial, pudiendo fijar la forma y oportunidad de enajenación en acuerdo de los acreedores hipotecarios o prendarios, estando autorizado para realizar todos los trámites administrativos que fueran necesarios para la modificación de uso de suelo de los inmuebles que formaran parte de la masa de activos. Por estas tareas, aduce el requirente, los gastos y honorarios generados debían ser aprobados por la Comisión de Acreedores y ser considerados como gastos del convenio. Para las tareas anteriores, se estableció un plazo de 24 meses, prorrogables, previo acuerdo unánime de la Comisión de Acreedores, señalándose que un eventual remanente en el proceso de liquidación quedaría a disposición de la sociedad proponente, así como del señor Bisner y de la señora Rifart. Con el fin de llevar a cabo estos cometidos, fue extendida escritura pública en febrero de 2012, por medio de la cual la señora Rifart, así como el señor Bisner, otorgaron poder amplio de administración de bienes al requirente. A su turno, previamente, en agosto de 2011, la unanimidad de los acreedores del convenio judicial preventivo lo designó como síndico liquidador con mandato amplio para administrar bienes en continuidad de giro y realizar la liquidación ordenada. En cuanto al cometido mandatado, el requirente expone que la primera parte de los bienes del convenio fueron licitados a través de la empresa de remates Macal, con el objeto de pagar leyes sociales y financiar estudios profesionales para promover una eventual modificación al plano regulador de la comuna de Machalí y así aumentar el valor de los inmuebles incorporados al referido convenio en cumplimiento de las directrices recibidas. Los demás inmuebles fueron vendidos a la empresa Cabal por un muy buen precio, cuestión que habría permitido obtener buenos resultados. En este contexto, en el mes de febrero de 2015, a través de la prensa, se informó a la opinión pública la forma en que la mencionada empresa Cabal había gestionado el crédito hipotecario con el cual compró los predios de propiedad de la familia Bisner, lo que generó una investigación penal llevada por el Ministerio Público,
en la que el actor habría sido citado a declarar el día 26 de noviembre de 2015, oportunidad en la que detalló ante el persecutor penal público regional de Rancagua la forma en que realizó el encargo a que se hizo mención precedentemente. También en dicha instancia se informó al requirente que se le investigaba por dos hechos. El primero, pagos realizados por el convenio al señor Juan Díaz respecto de asesorías en la obtención de la modificación del plano regulador que afectaba a los inmuebles y como comisión de venta a cabal, ya que habría obtenido el señor Chadwick un beneficio de los dineros otorgados al referido señor Díaz. Y un segundo, por la obtención de presuntos honorarios adicionales a los percibidos como síndico liquidador, pagados por la señora Helga Riffart, cuestiones que, en opinión del Ministerio Público, podrían constituir una ventaja indebida en el ejercicio de su cargo de síndico liquidador. En virtud de lo anterior, la Fiscalía pidió a su respecto audiencia de formalización de la investigación junto a otras 10 personas por el delito contemplado en el artículo 38 del libro cuarto del Código de Comercio, actualmente derogado, el que se pretendería aplicar en virtud de la disposición 12ª transitoria de la Ley número 20.720, audiencia que fue agendada por el Juzgado de Garantía de Rancagua para el pasado 29 de enero de 2016, situación dispuesta bajo apercibimiento de arresto en calidad de imputado. La situación descrita generaría un conflicto sometido a conocimiento de este Tribunal Constitucional bajo los siguientes aspectos. El requirente señala que la Ley de Quiebras, número 18.175, junto a sus modificaciones, fue derogada por la Ley número 20.720, en vigencia desde el día 10 de octubre de 2014, estableciendo un marco regulatorio para la reorganización y liquidación de empresas y personas, derogando el libro cuarto del Código de Comercio, instituyendo la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento como continuadora legal de la antigua Superintendencia de Quiebras y, en lo pertinente, disponiendo a través de la disposición transitoria reprochada que las normas penales de la regulación abrogada contenidas en el artículo 38 del cuerpo que perdía vigencia mantenían su vigor para la persecución de los hechos cometidos con anterioridad a la dictación de la nueva norma. Así, la norma transitoria en comento pretende evitar la aplicación retroactiva de la ley penal, estableciendo que los nuevos tipos penales no pueden ser considerados en hechos cometidos con anterioridad a su entrada en vigencia, por lo que el artículo 38 del antiguo libro cuarto del Código de Comercio, no obstante su derogación, mantendría aplicabilidad en el caso en que es investigado. Esto llevaría a infringir de manera flagrante el artículo 19, numeral tercero, inciso octavo de la Constitución Política, normativa que consagra el principio de que no es posible sancionar delitos con otra pena que la señalada en una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado. De esta forma, si durante el periodo que media entre la comisión del hecho y su juzgamiento se despenaliza la conducta o se rebaja la pena asignada al delito, el sentenciador debe aplicar la nueva ley por mandato directo de la Carta Fundamental. Esta regla de aplicación retroactiva de la ley penal más favorable se encontraría explicitada en el artículo 18 del Código Penal, por lo que la aplicación del artículo 38, derogado por mandato de la disposición 12ª transitoria de la Ley 20.720, para los casos en que la nueva normativa, introducida precisamente por la ley en comento, sea más favorable al imputado, es del todo contraria a la Constitución Política, arguye el requirente. Para llegar a la conclusión anterior, el actor expone que la conducta que le está siendo imputada se encontraría hoy sujeta a un régimen más favorable bajo la Ley 20.720, por lo de que de aplicarse el artículo 38, el resultado sería una manifiesta infracción constitucional, en tanto dicha norma sancionaba la concertación entre un síndico y un deudor, acreedor o tercero ajeno a la quiebra, para proporcionar una ventaja indebida para estos o para sí, conducta que fue transcrita bajo el nuevo artículo 27 de la Ley 20.720, normativa que establece como materia punible el concierto previo con un núcleo conductual que se mantiene, pero cambiando de sujeto activo calificado desde el síndico al veedor. Bajo la nueva figura, las antiguas funciones del cargo de síndico fueron entregadas al veedor y al liquidador con las características en detalle que establece el nuevo estatuto. Conforme alega el requirente, resultaría evidente que el artículo 27 de la Ley 20.720 es aplicable únicamente al veedor, pero no al liquidador, despenalizándose así el comportamiento descrito en el tipo cuando éste es realizado por el liquidador, cargo que sustituiría al de síndico liquidador, que sería el que ostentó el requirente en virtud del nombramiento en el convenio de Bissner S.A.
Por lo mismo, aduce, descartándose que el artículo 27 de la nueva legislación mantenga la incriminación punitiva del artículo 38 de la antigua ley de quiebras respecto de la actuación de un liquidador en un convenio preventivo y verificando que bajo las nuevas figuras establecidas en los artículos 464 y 464 bis del Código Penal no está sancionada la ventaja indebida para el propio liquidador, prístino es afirmar que la obtención de una ventaja indebida para sí mismo en concertación del síndico con un tercero como acreedor, deudor o tercero propiamente tal, sancionada en la norma abrogada, hoy no se encontraría penalizada bajo la preceptiva de la Ley 20.720. Por lo expresado, se estaría en presencia de una descriminalización con efectos favorables, en que la disposición duodécima transitoria de la Ley 20.720 impide la aplicación retroactiva favorable, garantizada en la norma constitucional del artículo 38 de la derogada Ley de Quiebras. De aplicarse en el caso concreto esta última norma, sostiene el actor pudo ser formalizado, con la posibilidad de serle decretadas a su respecto importantes medidas cautelares personales, para, finalmente, eventualmente ser condenado por un delito ya derogado. En su tramitación ante el Tribunal Constitucional, el requerimiento fue acogido a trámite con fecha 20 de enero de 2016 y declarado admisible en resolución del día 27 de enero también de este año, siendo rechazadas por voto de mayoría en ambas instancias procesales la suspensión del procedimiento requerida en la gestión pendiente. Conferidos los traslados de fondo, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado instaron por el rechazo de este requerimiento conforme a las alegaciones que expresan. Primero, el Ministerio Público evacuó traslado de fondos sobre estos autos, señalando lo siguiente. El persecutor penal público sostiene que la formalización de la investigación que tuvo lugar el día 29 de enero de 2016 en Rancagua respecto del requiriente se refiere a diversos hechos que, excluyendo los ilícitos de carácter tributario, tienen fundamento en el proporcionar ventajas indebidas a terceros. En dicho marco, el convenio judicial preventivo de la Sociedad Agrícola Business S.A., en el que actuó el requirente como síndico, se encontraba sometido a la normativa contenida en el libro cuarto del Código de Comercio, bajo la Ley 18.175, cuestión que disponía el artículo primero transitorio de la Ley 20.720, por lo que la derogación de dicho cuerpo no alcanza, conforme lo expresa el artículo 344 de la ley vigente, a las quiebras, convenios y cesiones de bienes en tramitación o iniciadas antes de la entrada en vigencia de esta normativa, por lo que el actor, en mérito de la función que desempeñó, le es aplicable al cuerpo derogado, en una técnica legislativa ampliamente aceptada y validada. Continúa expresando el Ministerio Público que la Ley 20.720 estatuye un régimen nuevo en materias concursales, incorporando figuras al Código Penal, pero manteniendo la vigencia del cuerpo anterior a través de sus disposiciones transitorias en lo pertinente. Así, el artículo 12º transitorio, al hacer mención directa al artículo 18 del Código Penal, no hace más que explicitar la regla del artículo 19, numeral 3º, inciso 8 de la Constitución, por lo que no surgirían elementos que hagan de esta una regla incompatible con el texto fundamental, siendo materia y competencia del juez del fondo la decisión respecto a la determinación de la norma aplicable, siguiendo para ellos las reglas de vigencia temporal de la ley penal. Unido a lo anterior y con antecedentes en la historia de la Ley 20.720, el Ministerio Público comenta que el precepto impugnado busca permitir la aplicación de la ley penal más benigna en la forma establecida en el artículo 18 del cuerpo punitivo, cuestión que el legislador ya ha efectuado, por ejemplo, en la Ley 20.000. Al ser la inaplicabilidad por inconstitucionalidad un mecanismo que incidirá en la decisión judicial, el requirente pretende, con la acción de estos autos, hacer operar esta como una verdadera acción de amparo, buscando la resolución directa de un conflicto llamado a ser resuelto por los tribunales ordinarios. La Ley 20.720 concluye, en su artículo transitorio, ha delimitado temporalmente el ámbito de aplicación de la preceptiva, no teniendo en vista el legislador, al momento de reformar el régimen concursal, la descriminalización aludida por el requirente. En segundo término, el Consejo de Defensa del Estado también insta por el rechazo de este requerimiento por los siguientes antecedentes. En su presentación, el ente fiscal sostiene que la acción no puede prosperar en razón de que plantearía una realidad normativa inexistente. Así, el precepto que mandata la derogación del libro cuarto del Código de Comercio establece una remisión a la disposición duodécima transitoria, privando de efecto derogatorio al artículo 38 del antiguo Código de Comercio, el que no ha perdido eficacia jurídica, sino que por el contrario ha reafirmado el delito de ventajas indebidas del síndico, estableciendo solo un límite temporal para su aplicación.
A este respecto, las disposiciones reprochadas de inconstitucionales no pueden vulnerar el texto fundamental toda vez que se mantiene vigente una disposición que establece el deber del síndico de no otorgar ventajas indebidas cuando haya utilizado el procedimiento previsto en el libro cuarto del Código de Comercio, con una interpretación del actor que es efectuada no de forma sistemática de la totalidad de la Ley 20.720, ya que la vigencia del cuerpo reformado subsiste, no habiendo derogación total de la antigua preceptiva. La nueva ley sí ha restado eficacia al cuerpo legal establecido con anterioridad para todas las quiebras, convenios y sesiones posteriores a su entrada en vigencia, caso que no es el que ocurre con la gestión pendiente de estos autos. En segundo término, no existiría conflicto constitucional con ninguna norma de la Carta Fundamental. El artículo 38 entró en vigor en Chile desde la publicación de la Ley 20.080 de noviembre de 2005, manteniéndose vigente a la época de ocurrencia de los hechos reseñados para todas las quiebras, convenios y cesiones de bienes anteriores a abril de 2014, satisfaciendo la garantía constitucional que exige el haber sido promulgada con anterioridad al hecho que pretende incriminar. Unido a ello, el texto fundamental exige que no haya sido dictada una nueva ley más favorable al imputado, ya sea a través de una nueva norma derogatoria o con una normativa que contenga elementos más favorables. Conforme arguye en su traslado del Consejo de Defensa del Estado, el requerente plantea que si bien la nueva norma penal descansa en idéntico sustrato fáctico a la norma reprochada, solo se referiría a la nueva figura del veedor, calidad que nunca ostentó el requerente, quien actuó como síndico, por lo que su actuar devendría en norma impune. Más, dicha argumentación sería errada. El requerente olvida que para la utilización de un criterio de favorabilidad, conforme con la Constitución política, ambas leyes contrastadas deben ser aplicables en la situación de hecho, cuestión que no ocurre en los hechos investigados por el Ministerio Público, en los que el requerente tiene la calidad de imputado. Finalmente, el ente fiscal solicita que este Tribunal Constitucional rechace el requerimiento, ya que se estaría en presencia de un conflicto de mera legalidad, caracterizado por un problema de interpretación sistemática, el que es ajeno a la competencia de esta magistratura constitucional. Concluyo señalando, presidente, que se han anotado en forma para alegar el día de hoy por el requerente, el abogado don Ciro Colombara, por el Ministerio Público, don Pablo Campos Muñoz, y por el Consejo de Defensa del Estado, el abogado consejero don Daniel Martorell Correa. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a dividir la audiencia de la siguiente manera. En primer lugar va a exponer por el requerente el abogado Ciro Colombara y a continuación vamos a hacer un alto de 10 minutos para luego reiniciar con el alegato del abogado del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado. Tiene entonces la palabra don Ciro Colombara por el requerente don Germán Chadwick Larraín. Hasta por 30 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Yo había pedido, si era posible, extender el tiempo de mi alegato de 30 minutos sobre la base de la consideración que tengo dos contrapartes que van a argumentar en contra. La verdad que la relación ha sido extraordinariamente completa, por lo tanto solo pediría 5 a 7 minutos adicionales. Muy bien. Muchas gracias, señor presidente. Como decía, para partir precisando, en lo que ya es una tradición del Tribunal Constitucional, la verdad que la relación ha sido muy completa, tanto para exponer los argumentos que nosotros hemos señalado, como para exponer los argumentos de quienes se oponen al requerimiento de inaplicabilidad. Y por lo tanto voy a entrar a plantear algunas cuestiones específicas que probablemente surgen de la contrastación de los dos posiciones que se discuten por parte de los intervinientes. De manera previa quisiera precisar solamente, porque creo que en ese punto me gustaría precisar la relación, es que no estamos en la hipótesis de quiebra. Lo que aquí existe es una cuestión de hecho, pero es necesario contextualizarla. Lo que aquí existe es un convenio judicial preventivo y consecuencialmente, si bien se rige por la ley de quiebras, las normas aplicables al convenio judicial preventivo son radicalmente distintas. Y más aún, y esto sí tiene una incidencia penal, y lo adelanto porque es parte de la discusión constitucional, en la hipótesis específica de la imputación penal al señor Germán Chadwick, la verdad usía excelentísima, es que no se le aplican las normas del síndico, ya que actuó como liquidador, y de hecho, artículo 200-206 de la ley de quiebra, antigua pero que se sigue aplicando para estos efectos, perfectamente se podría haber designado a alguien que no fuera síndico para cumplir la labor de liquidador en un convenio judicial preventivo. Hago solamente esa precisión porque me parece relevante a partir de algunas consideraciones que haremos en el futuro. Y me gustaría complementar la relación respecto de algunos antecedentes fácticos, porque el requerimiento nosotros lo interpusimos el día 15 de enero. Pocos días después
de que se nos notifica la solicitud del Ministerio Público de citar a una audiencia de formalización al señor Germán Chadwick y a otras personas. Y con posterioridad a la interposición de este requerimiento han ocurrido varias cosas, que las quiero relatar brevemente. Algunas ya se señalaron en la relación, pero me gustaría precisarlas. Y me gustaría contextualizar diciendo que acá, hasta ahora, nosotros, el señor Germán Chadwick y esta defensa, hemos enfrentado al poder punitivo del Estado de Chile de una manera amplia. Porque así como hoy día tenemos al Ministerio Público, tenemos al Consejo de Defensa del Estado, en el ámbito de la investigación penal tenemos también al Servicio de Impuestos Internos y, por cierto, también tenemos a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, que han actuado todos ellos como persecutores y no como terceros imparciales o cauteladores de garantías de un ciudadano como el señor Germán Chadwick. Hago esta prevención porque estas instituciones, en los distintos escenarios de litigio civil, penal, constitucional, han actuado coordinadamente y han utilizado argumentativamente, y quiero prevenir de esto a este excelentísimo tribunal, han utilizado argumentativamente pronunciamientos o actuaciones de las otras instituciones, que no son terceros imparciales, sino que son parte persecutora para estos efectos. El argumento de autoridad, por lo tanto, en este caso, debe ser sometido a un escrutinio detallado, porque ninguna de estas instituciones es imparcial en esta controversia, y por eso, sí, excelentísima, es que confiamos en la justicia constitucional para obtener lo que en definitiva todos buscamos, que es justicia. Hago especial hincapié, porque es parte de una decisión pendiente de este excelentísimo tribunal respecto de la actuación de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, que ha actuado activamente, tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito civil y en el ámbito penal, en contra del señor Germán Chadwick, intentando que se rechace la cuenta, intentando hacerse parte de la investigación penal, e intentando, que fue denegada por este excelentísimo tribunal, alegar en la audiencia de admisibilidad. Y dada la negativa de este excelentísimo tribunal, ahora han hecho presente su posición de parte, no de tercero imparcial, bajo la forma de un amicus brief o un amicus curiae, en circunstancias que claramente la superintendencia no es un tercero experto interesado en esta discusión jurídica de manera imparcial. Lo cierto, usted excelentísima, es que nos enfrentamos al Consejo de Defensa del Estado, al Servicio de Impuestos Internos, al Ministerio Público y a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Y lo único que hemos obtenido durante este tiempo son dosis de justicia de los tribunales, de la justicia ordinaria, tanto en el ámbito civil. De 24 objeciones de la superintendencia, solo se acogió una, que nada tiene que ver con los cargos penales, y del juzgado de garantía en cuanto no se decretó la prisión preventiva del señor Chadwick. Este antecedente de contexto es relevante porque por primera vez, usted excelentísima, tenemos la oportunidad de que un tribunal de la República se pronuncie sobre algunas argumentaciones o cuestiones de fondo. Y quiero hacerme cargo también de un argumento, porque acá todos tenemos que hacernos cargo de lo que señalamos, tanto en nuestras presentaciones escritas como en las alegaciones precedentes, de un argumento que se ha señalado y que no corresponde a la verdad. El Ministerio Público dice que en la formalización del señor Germán Chadwick del 29 de enero, efectivamente, las medidas cautelares fueron impuestas sin cuestionamientos de fondo y sin objeciones. Eso es cierto, pero quiero explicar por qué. La razón es muy simple. En esa audiencia de formalización, que fue una audiencia pública, nos vimos enfrentados a la hipótesis de acceder a una negociación con el Ministerio Público, con el Consejo de Defensa del Estado, con el Servicio de Impuestos Internos y con los querellantes, la familia Wisner, en que si no comprometíamos el pago de una suma de dinero se iba a pedir la prisión preventiva. Por esa razón se comprometió y se pagaron 25.000 UF para subsanar el eventual perjuicio que nosotros negamos que podría haber sufrido la familia Wisner. Y adicionalmente, con posterioridad se rebajaron las medidas cautelares a arresto domiciliario nocturno sobre la base de realizar ese pago, primero, y segundo, de consignar en el juzgado de garantía una suma superior a los 200 millones de pesos que corresponde al eventual perjuicio fiscal por los delitos tributarios. De manera tal que en este minuto no existe ninguna víctima eventual que no haya sido reparada. Yo sostengo de inmediato que acá no hay delito, pero esa es otra discusión,
y el eventual perjuicio fiscal por una infracción tributaria, que también niego y será materia de discusión, también se encuentra cautelado. Y en este minuto se trata entonces de una discusión con el Consejo de Defensa del Estado y con el Ministerio Público. Por lo tanto, esas objeciones de fondo vendrán en su momento, pero aún no es la oportunidad procesal para que eso ocurra. Y quiero agregar también, de manera previa, porque, insisto, tenemos que ser coherentes en las alegaciones que nosotros sostenemos, que si bien es cierto el Ministerio Público formalizó al señor Chadwick el 29 de enero por la infracción al artículo 38 de la Ley de Quiebras, aplicando o invocando el artículo 12 transitorio, discutimos la constitucionalidad de ambos, lo hizo bajo dos modalidades: haberse concertado para obtener provecho para sí y haberse concertado para concederle un provecho a un tercero. Y además por infracciones tributarias del 97.4 y el 97.5. Advierto, usía excelentísima, que el Consejo de Defensa del Estado, y acompañado, no interpuso querella por estas infracciones por el delito del artículo 38 de manera total. En un caso lo hizo por el artículo 38 y en el otro caso lo hizo por el delito de apropiación indebida del 470 número 1, que es el tipo residual. Hago esta prevención porque debo entender, por lo tanto, que ni siquiera el Consejo entendía o sostenía que aquí se configuraba el tipo o se podía aplicar el tipo penal del artículo 38. Dicho eso, y dado que la relación ha sido muy clara, voy a ir de manera simple planteando algunas preguntas y respondiéndolas de manera de guiar el razonamiento que está detrás del requerimiento de inaplicabilidad. La primera pregunta que me parece que tenemos que plantearnos es si el artículo 38 de la Ley de Quiebras está derogado o no. Esta pregunta es legítima no solo porque es la base de la argumentación de nuestro requerimiento de inaplicabilidad, sino porque el Consejo de Defensa del Estado, al evacuar su traslado a Fojas 320 con fecha 19 de febrero, entrega 4 argumentos para fundar su solicitud de rechazo de este requerimiento de inaplicabilidad. Y los dos primeros se refieren a este punto. Primero, dice que este requerimiento plantearía una realidad normativa inexistente porque la norma contenida en el artículo 38 no estaría derogada. Y el segundo argumento es que no habría un conflicto de constitucionalidad porque no se daría el supuesto normativo que prescribe la norma fundamental, ya que no se estaría aplicando una norma derogada. Despejar este punto, por lo tanto, es esencial para poder continuar la hilación del argumento del requerimiento de inaplicabilidad. Y lo cierto, sí, excelentísima, es que el artículo 38 sí se encuentra derogado. Por varias razones. Primero, lo que la ley 20.720 hace es sustituir de manera radical un sistema, el que tenía la ley de quiebra, y establecer uno distinto, el de la ley 20.720. No solo hay una terminología nueva, sino que además se modificó radicalmente la organización, la competencia y los procedimientos administrativos y judiciales. Y también se modificaron de manera radical las sanciones administrativas y penales. De hecho, la denominación de la ley me parece que es suficientemente clara. Se llama sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas y perfecciona el rol de la superintendencia del ramo. Si alguna duda quedara, que no creo que pueda haberla, hay dos normas que son muy claras. El artículo 344 de la ley 20.720, ubicado en el capítulo 10, titulado Modificaciones a leyes especiales, señala, si se me permite, señor presidente, leer, se me desarmó la ley, pero lo voy a poder leer, o lo leo en mi minuta mejor, lo compré en la ahumada con huérfano, esa es la explicación. Artículo 344, derógase la ley 18.175 sin perjuicio de lo dispuesto en el número 20 del artículo 347 y los artículos primero y duodécimo transitorios. Luego, el artículo 347, número 20, de la ley 20.720 dice, señor presidente, voy a leer de mi minuta, introdúcense las siguientes modificaciones al Código de Comercio. 20, derógase el libro cuarto, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 344 y en los artículos primero y duodécimo transitorios. Creo que estas normas dejan claro que lo que aquí hubo fue una derogación, entre otros, del artículo 38.
Pues bien, como estas normas derogan inequívocamente, entre otros el 38, la ley 20.720 establece dos normas transitorias para resolver el problema de qué pasaría con algunas normas penales relevantes. Y esta modificación, y podremos ver la historia de la ley, se centra más bien en los tipos penales de quiebra culpable y fraudulenta, 219 y 220, que ya fue materia de un pronunciamiento de este excelentísimo tribunal el 1 de octubre del año pasado, que ya veremos, es muy distinto a este caso. ¿Y qué dice el artículo primero transitorio? Lo que señala, usía excelentísima, el artículo primero transitorio, dice: la presente ley entrará en vigencia 9 meses después de su publicación, salvo las disposiciones contenidas en el capítulo 9. Las quiebras, convenios y cesiones de bienes en actual tramitación y aquellas que se inicien antes de la entrada en vigencia de la presente ley se regirán por las disposiciones contenidas en el libro cuarto del Código de Comercio. Es decir, el convenio judicial preventivo Bisner se sujeta a las normas antiguas. ¿Por qué? Porque estaban derogadas y el artículo primero transitorio tiene que decir expresamente que esas normas se aplican aun cuando la ley se haya derogado. Y el segundo artículo transitorio, que es el que a nosotros nos interesa, es el 12, que dice, voy a leer, señor presidente: las disposiciones penales contempladas en la presente ley solo se aplicarán a los hechos ocurridos con posterioridad a su entrada en vigencia. Ya veremos, siguiendo la historia de la ley, que se pretendía evitar que se aplicara retroactivamente esas leyes. En consecuencia, sigue el artículo 38 y el título 13, ambos del libro cuarto del Código de Comercio, quedarán vigentes para todos los efectos relativos a la persecución de los delitos contemplados en sus disposiciones y perpetrados con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, sin perjuicio de las normas relativas a la pena en que regirá lo dispuesto en el artículo 18 del Código Penal. O sea, dice, como derogué entre otros el 38, digo expresamente que para todos los efectos relativos a perseguir delitos perpetrados antes de la nueva ley, va a seguir, queda vigente el artículo 38, que ya ha sido derogado sin perjuicio de la aplicación de las normas relativas a la pena del artículo 18. Agrego que hemos acompañado un informe en Derecho del profesor Antonio Bascuñán y un informe en Derecho del profesor Osvaldo Artaza, que llegan o que señalan exactamente lo mismo. El artículo 38, al igual que la ley de quiebras, ha sido derogada. La segunda pregunta, entonces, si aceptamos esta premisa, es ¿por qué se aplica el 38 al señor Germán Chadwick en la formalización del 29 de enero y se le aplican medidas cautelares, aunque la norma está derogada? Y la respuesta es muy simple, y hemos acompañado las actas de la formalización del señor Germán Chadwick. Se le aplica el artículo 38 porque el 12 transitorio, cuestionamos la constitucionalidad de ambos, dice que el 38 quedará vigente para todos los efectos relativos a la persecución de los delitos contemplados en sus disposiciones y perpetrados antes de la entrada en vigencia de la ley. De no haber existido esa norma, el 12 transitorio, se habría aplicado en plenitud el 19.3, inciso octavo de la Constitución, y el 18 del Código Penal. Para esta discusión lo relevante es el 19.3. Y al haberse aplicado en plenitud, de haber habido una norma penal más favorable, que es la siguiente pregunta que voy a responder, y digo que sí la hay, se habrían aplicado las normas penales más favorables al señor Chadwick, cuestión que no ocurrió porque el artículo 12 transitorio lo impide. Incluso más, y esta no es una discusión penal, el señor Chadwick podría haber sido formalizado por otros tipos penales, como la apropiación indebida que citó el Consejo de Defensa del Estado en su querella, pero no podría haberlo sido por el 38, a menos que el nuevo marco regulatorio penal hubiera mantenido la incriminación de la norma. ¿Cuál es el conflicto de constitucionalidad planteado? Porque aquí se ha dicho que es un conflicto de mera legalidad y no un conflicto de constitucionalidad. Eso no es cierto, sí, excelentísima. Aquí hay un conflicto de constitucionalidad entre el artículo 12 transitorio y el artículo 38, que en este caso concreto, la formalización del señor Germán Chadwick, son contrarios al artículo 19, número 3 de la Constitución, inciso octavo. O sea, excelentísima, bien sabe que el 19.3, inciso octavo, dice que ningún delito se castigará con otra pena que le señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado.
Por lo tanto, si entre el periodo que media entre el hecho y el juzgamiento se despenaliza la conducta, se rebaja la pena asignada al delito o se establece cualquier norma que favorezca al imputado, esta deberá ser aplicado y no la ley precedente más gravosa. Esta regla de aplicación retroactiva de la ley penal más favorable, obviamente, está en el artículo 18 del Código Penal, que de manera casi textual está recogido en la norma constitucional. Y por lo tanto, establecido lo que acabo de señalar, la cuestión esencial es determinar si la nueva normativa penal de la ley 20.720 es más favorable o no al señor Chadwick en el caso concreto que la del artículo 38. Si la respuesta es que es más favorable, debe aplicarse el 19 número 3 inciso octavo y también el 18, pero no el 12 transitorio. Ese es el punto. Si no es más favorable, se aplica el 38 y no hay conflicto alguno. El punto, Usía Excelentísima, es que la nueva ley penal o el nuevo marco regulatorio sí es más favorable, según voy a explicarlo a continuación. Voy a tratar de, me quedan 17 minutos, si se me concedieron los 7, voy a tratar de ir al hueso en algunos puntos y señalo, Usía Excelentísima, que hemos acompañado documentos complementarios a mi alegato e informes en derecho, a los cuales me voy a referir brevemente, pero que podrán ser consultados por Usía Excelentísima. La siguiente pregunta entonces es, ¿el nuevo marco regulatorio penal de la ley 20.720 es más favorable para el señor Germán Chadwick en el caso concreto que el artículo 38 de la ley de quiebras? Hay dos respuestas posibles, sí o no. Si la respuesta es no, no es más favorable, nos equivocamos en el requerimiento y no estaríamos en esta discusión constitucional. Si la respuesta es sí, como lo es, y lo voy a demostrar, existe un conflicto de constitucionalidad entre el 12 transitorio y el 38 y el 19 número 3 de la Constitución. Pues bien, ¿qué es lo que decía brevemente el artículo 38 de la ley de quiebra, este artículo derogado? Sancionaba la concertación entre un síndico y un deudor, acreedor o tercero ajeno a la quiebra para proporcionar una ventaja indebida a estos, al deudor, al acreedor o al tercero ajeno, o para sí. Eso decía el artículo 38, que ya fue derogado. El artículo 20, en la ley 20.720 contempla tres normas que son relevantes para entender si esa conducta mantiene la incriminación o no, y si esa incriminación que se mantiene corresponde exactamente al artículo 38 antiguo o es parcialmente distinta. De manera que hay ámbitos de desincriminación que favorecen al señor Germán Chadwick y consecuencialmente le harían aplicable esa norma, cuestión que no se hizo por el 12 transitorio. Y al respecto voy a revisar brevemente los dos grupos de normas relevantes. Primero, el artículo 27 de la ley 20.720. Este artículo señala, señor presidente, se me permite leer, concierto previo. El veedor que se concertare con el deudor, con algún acreedor o un tercero para proporcionarle una ventaja indebida o para obtenerla para sí, será sancionado de conformidad a lo establecido en el párrafo 7 del título 9 del libro segundo del Código Penal. ¿Qué hizo esta norma? Copió de manera textual el artículo 38 de la ley de quiebra. Textual. Y consecuencialmente podríamos haber llegado a la conclusión errónea, a la que llegan mis distinguidos contradictores, de que esta norma sería la que mantiene la incriminación que tenía el artículo 38. Y consecuencialmente, al estar el, digámoslo, 100% de la conducta prevista por el artículo 38 de la ley de quiebra en el artículo 27 de la ley 20.720, no existe una nueva normativa más favorable al señor Chadwick en este caso concreto. Y eso es erróneo por dos niveles de argumentación, Usía Excelentísima. El primer nivel de argumentación, ya lo señalamos en nuestro requerimiento, lo diré de manera muy simple, la razón es muy relevante, muy clara. La ley 20.720 ya no mantiene a los síndicos y le entrega esa función a dos
instituciones o dos actores. El veedor, que está en el número 40, artículo 2, definido en el artículo 2, número 40 de la ley 20.720, regulado en los artículos 9 y 29, el veedor y el liquidador. Como es evidente, si leemos el artículo 27, se refiere solo al veedor. Veremos después historia de la ley, por un error no incluye al liquidador. Y el liquidador se define como la persona natural sujeta a la fiscalización de la superintendencia, cuya misión principal es realizar el activo del deudor y propender al pago de los créditos de sus acreedores de acuerdo a lo establecido en esta ley. Como el señor Chadwick actuó como liquidador en la imputación del artículo 38, el artículo 27 no podría serle aplicable porque no se refiere al liquidador sino al veedor. Nosotros sostenemos que se despenaliza esa conducta. En los alegatos de admisibilidad, el Consejo de Defensa del Estado, con mucha precisión, señala en el minuto 62, 10 segundos, que nuestra argumentación sería errónea, porque el artículo 31 de la ley 20.720 le hace aplicable a los veedores, a los liquidadores, las normas de los veedores. Argumento que no comparto, pero que no voy a rebatir ahora, porque tengo un argumento adicional para sostener por qué el 27 no puede ser invocado para sostener la punibilidad del artículo 38 o que se mantenga el título de incriminación. Y eso está en los informes en Derecho del profesor Antonio Bascuñán y del profesor Osvaldo Artaza. Hago presente que el informe en Derecho del profesor Antonio Bascuñán fue solicitado para el debate penal, no para el debate constitucional. Pero como tiene algunas consideraciones que son útiles desde el punto de vista de esta audiencia, preferí acompañarlo. No así el del profesor Osvaldo Artaza, que fue parte de la Comisión Técnico Penal de la Superintendencia de Quiebra y que explica por qué se produjo este error, que sí fue pedido y ya acompañado al momento de la audiencia de admisibilidad. ¿Y qué es lo que nos dice el profesor Bascuñán? Lo voy a decir rápidamente por razones de tiempo. Dice: el artículo 27 no establece normas punitivas, no es un tipo penal. Voy a leer, si se me permite, señor presidente, una conclusión de la página 34. Dice: las normas punitivas establecidas en el artículo 38, libro cuarto del Código de Comercio, no tienen un equivalente integral en la regulación introducida por la ley 20.720. El artículo 27, que reproduce la descripción de los comportamientos contenida en el artículo 38, refiriéndola al veedor, no establece normas punitivas. Simplemente declara que la punibilidad de esos comportamientos debe determinarse conforme a las nuevas normas punitivas introducidas por el artículo 345, ley 20.720, en el párrafo 7 del título 9 del libro segundo del Código Penal. Y si vamos a esas normas penales, vamos a advertir que existen infinidad de penas distintas, por lo tanto, o es inconstitucional, dice la página 27 el profesor Bascuñán, el artículo 27, o simplemente es una norma no punitiva, sino simplemente declarativa. Lo mismo dice el profesor Osvaldo Artaza. Luego, descartado que el 27 mantenga la incriminación penal del artículo 38, queda por analizar si los tipos penales del párrafo 7 del título 9 del libro segundo del Código Penal podrían hacerlo. Y ahí hay dos normas, el 464 y el 464 bis del Código Penal. Por razones de tiempo, me remitiré al alegato y a los informes de derechos complementarios y solo diré que esas normas, el 464 y el 464 número 3, no tipifican ni sancionan la obtención de una ventaja indebida para el propio liquidador, por lo que esta hipótesis, por la cual fue formalizado en parte el señor Chadwick, la obtención de una ventaja indebida para sí mismo, que está en el artículo 38 y que no está en el artículo 27, tampoco está en el 464 número 3 de la ley 20.000 del Código Penal introducido por la ley 20.720. Es decir, no está criminalizada bajo el amparo de la ley 20.720. Y consecuencialmente, lo que tenemos como resumen es que el artículo 38, ley antigua derogada aplicada al señor Chadwick, versus la regulación penal actual de la ley 20.720 es diferente. ¿Por qué? Porque la nueva ley o el nuevo marco regulatorio penal es más favorable al señor Herman Chadwick en una parte de las conductas, no en el 100%. No tengo
no es mi obligación, ni mía ni de este excelentísimo tribunal, hacer un análisis penal detallado de contrastación de ambos marcos regulatorios, el antiguo y el nuevo. Simplemente lo que estoy obligado a aprobar, y creo que ya lo he hecho, es que el nuevo marco regulatorio es más favorable al señor Chadwick que el antiguo, y es un hecho de la causa también que ese nuevo marco regulatorio más favorable no se le aplicó al señor Chadwick, tal es así que está formalizado y sujeto a medidas cautelares de singular o de gran intensidad. En este punto voy a leer brevemente, si se me permite, una conclusión del informe en Derecho del profesor Osvaldo Artaza, que señala, punto 2, con la entrada en vigencia de la ley 20.720 que incorpora al Código Penal los nuevos delitos concursales, el legislador descriminaliza la conducta anterior, debido a que opta por sancionar exclusivamente aquellas conductas especialmente graves que puedan ser cometidas por el veedor o el liquidador, que son quienes desempeñan las funciones anteriormente encomendadas al síndico. Agrega, lo dispuesto por el artículo 27 de la ley 20.720 en nada cambia lo anteriormente sostenido, ya que tal disposición no podría ser interpretada válidamente como una autorización expresa para la sanción de la conspiración. Sigue este informe en Derecho y básicamente concluye que en este caso concreto se ha vulnerado el mandato de aplicación de la ley penal más favorable garantizado en el numeral 3 del artículo 19. Sin perjuicio de que me voy a referir a continuación a la sentencia 2673, señalo que el considerando 72, que recoge el voto de mayoría en esa sentencia 2673, dentro de las razones para rechazar el requerimiento, señala que hubo una insuficiencia en la argumentación del requirente sobre dos aspectos muy importantes que no fueron acreditados por ese requirente. El caso es muy distinto, pero me hago cargo de esta argumentación. Dice, y solicito autorización para leer textual, el considerando 72, por una parte no demostró que la regulación preteractiva de la norma de la ley 18.175 le sea desfavorable, ni tampoco realizó el ejercicio de acreditar que la aplicación retroactiva de las nuevas normas pudiera favorecerle, manifestando de este modo una insuficiencia en la argumentación. Lo cierto, sí, excelentísima, que con el razonamiento que acabo de señalar, creo que me he hecho cargo de los dos déficits o insuficiencias de argumentación de ese requirente, porque he probado de manera, iba a decir más allá de toda duda razonable, eso en penal, de manera absoluta, que la regulación preteractiva de la ley 18.175 es más desfavorable al señor Chadwick, primero, y segundo, hice el ejercicio de acreditar que la aplicación retroactiva de las nuevas normas le hubiera favorecido, porque evidentemente no habría sido formalizado por la totalidad de las conductas por las que fue formalizado. ¿Por qué? Y aquí me hago cargo de otro argumento del Consejo y del Ministerio Público. ¿Por qué el precedente de la sentencia del caso 2673 de 1 de octubre del año pasado no es aplicable a este caso? Porque este ha sido un argumento sustancial, además de que no se habría derogado el artículo 38. No es aplicable por dos líneas de argumentación. En primer lugar, porque existe una jurisprudencia consistente, clara, de este excelentísimo tribunal, en orden a que debe atenderse al caso concreto, y que por lo tanto una misma norma en un caso podría ser declarada contraria a la Constitución y en un caso distinto podría ser declarada conforme a la Constitución. No voy a citar jurisprudencia porque usted, excelentísima, la debe conocer, la conoce mucho mejor que yo, pero sí solamente voy a hacer referencia a un caso en que he intervenido o hemos intervenido de manera tal que lo conozco, que es la controversia constitucional respecto del 2331 del Código Civil, ya que he actuado como requirente en varios de esos casos. Afortunadamente todos han sido acogidos, pero conozco casos en que han sido rechazados requerimientos sobre el 2331 y participé en las audiencias públicas para discutir la expulsión de esa norma, que no fue expulsada, de manera tal que creo que ahí es clara la jurisprudencia de este excelentísimo tribunal, que habrá que atender al caso concreto y que cada caso debe ser fallado en su mérito. Y los dos casos, usted, excelentísima, son distintos, son muy distintos.
¿Por qué? Primero, el caso 2673-14, fallado el 1 de octubre del año pasado, si bien es cierto se refería genéricamente a la ley de quiebra y ciertamente a una norma penal, se refería a una situación muy distinta, porque eran imputaciones penales del artículo 219 y 220, quiebra culpable y quiebra fraudulenta, en que la situación de modificación respecto al 38 fue muy distinta. Segundo, desde el punto de vista procesal, el caso específico y la génesis de los requerimientos son muy distintos. En el primer caso se había formalizado, reformalizado y acusado, mientras que en el caso nuestro el requerimiento se presentó antes de la formalización. Admito que ahí podría haber una discusión y me voy a hacer cargo de ese punto de inmediato. Y segundo, porque en el otro caso se había pedido el sobreseimiento y se había rechazado, cuestión que nosotros no hemos hecho. ¿Por qué? Porque acá existe un conflicto de constitucionalidad. Por lo tanto, además, el primer caso, el requerimiento se dirigió solo respecto del artículo 12 transitorio y no sobre la norma complementaria, equivalente al 38, en ese caso al 219 y al 220, y se dirigió en contra del artículo 19, números 2 y 3. Nosotros solo lo dirigimos respecto del número 3 e incluimos la norma complementaria del artículo 38. Además de estas diferencias sustanciales entre ambos casos, la verdad es que la situación desde el punto de vista jurídico y constitucional es muy distinta y no voy a ahondar, pero me remito a mi minuta en esos puntos. ¿Cuáles serían las consecuencias concretas de acogerse a este requerimiento? Porque me hago cargo de que se sostiene que nosotros pretenderíamos que este excelentísimo tribunal señale cuál es la ley penal aplicable específica al caso concreto. No es así, usted excelentísima. Nada más lejos de la realidad. Lo único que pedimos es que analizando el caso concreto de la formalización del señor Germán Chadwick por el artículo 38 y comparando la legislación antigua y la nueva, se concluya que al no se aplicó la ley penal más favorable, en virtud de la aplicación del artículo 12 transitorio, que obviamente es contrario al 19 número 3 de la Constitución. La discusión penal de fondo, de cuál tipo penal o en qué parte debe aplicarse uno u otro, o si se aplica el tipo residual de la apropiación indebida, será una discusión de fondo en que el Ministerio Público y el Juzgado de Garantía y eventualmente el Tribunal Penal en lo oral tendrán que resolver. Pero no le estamos pidiendo a este Santísimo Tribunal que resuelva ese conflicto, sino simplemente que constate la controversia constitucional y la resuelva acogiendo el requerimiento. ¿Qué explicación tenemos para entender que el artículo 12 transitorio junto al 38 sean contrarios a la Constitución en este caso concreto? Porque tengo que aceptar que parece difícil entender que se haya cometido un error de tal naturaleza por parte del legislador. Usted, excelentísima, conoce día a día el requerimiento de inaplicabilidad y conoce, por lo tanto, mucho mejor que yo, que el legislador sí comete errores, y este ciertamente es uno de ellos. El informe en Derecho del profesor Bascuñán explica claramente el error relativo al artículo 27 de la Ley 20.720, que si no se considera que es una norma de remisión a normas punitivas, sería, página 26 de su informe, un precepto derechamente inconstitucional. Revisando la historia de la ley, el profesor Bascuñán concluye que durante la tramitación legislativa el 27 perdió el carácter de norma punitiva que tenía en el mensaje, simplemente por errores como consecuencia de la complejidad del trámite legislativo. Lo último lo digo yo. En cuanto al 12 transitorio, la historia de la ley nos permite entender qué ocurrió. En la discusión de sala del Senado del proyecto de ley, el senador Patricio Walker dijo que era necesario aprobar una norma transitoria que no permitiera aplicar la ley penal más favorable. Que no permitiera aplicar la ley penal más favorable. Es decir, una ley para violar la Constitución. ¿Puedo leer, señor presidente, brevemente? La actual ley de quiebra, dice el senador Walker, contiene normas penales que tipifican delitos concursales para figura de quiebra culpable y fraudulenta. En este ámbito, el proyecto deroga la normativa vigente y crea nuevas figuras penales. Para evitar cualquier confusión acerca de la posibilidad de que se aplique la retroactividad de la ley en los casos que sean más favorables a la persona condenada y con la finalidad de distinguir un delito a otro, se propone un nuevo artículo transitorio, que sería el 14 transitorio, que terminó siendo el 12.
La superintendente de quiebra, la señora Josefina Montenegro, explicó que la redacción inicial de la norma impugnada, comillas, establece una excepción al principio indubio pro reo. O sea, dice, mire, estamos dictando una ley contraria a la Constitución. Relató que cuando se votó el proyecto en la sala del Senado se incorporó esta norma en el entendido de que al eliminarse las presunciones de quiebra culpable y fraudulenta, podría ocurrir que un condenado según la ley vigente pueda solicitar, apelando a dicho principio, su absolución por la inexistencia del delito. Y el diputado entonces, Felipe Arboe, hoy senador, expresó su aprensión acerca de la disposición propuesta porque limitaría el derecho constitucional de las personas condenadas por los delitos de quiebra culpable o fraudulenta. Señaló el entonces diputado Arboe que esta disposición puede ser cuestionada desde el punto de vista de su constitucionalidad, sobre todo si se considera que el principio indubio pro reo está consagrado en la Carta Fundamental. Es decir, hubo parlamentarios que se dieron cuenta que esta norma era contraria a la Constitución y lo advirtieron, y pese a ello se dictó. Eso está en la página 2376 de la historia de la ley. La solución que adoptó, errónea, la Comisión de Constitución de la Cámara frente a este riesgo fue agregar la frase sin perjuicio de las normas relativas a la pena, que regirá lo dispuesto en el artículo 18 para explicitar la excepción al principio de la ley penal más favorable. Lo que ocurrió entonces es un error legislativo gravísimo. Lo que hace el 12 transitorio es limitar la posibilidad de aplicar en toda su extensión la regla de la ley penal más favorable. El precepto legal impugnado, el 12 transitorio, no es redundante, sí, excelentísima. Tiene un efecto útil, perverso pero útil, y consiguientemente limita la posibilidad de aplicar en toda su extensión el beneficio constitucional del 19 número 3. Y la mejor prueba es el señor Germán Chadwick, que ha sido formalizado y sujeto a medidas cautelares como arresto domiciliario total, invocando esta norma. La página, a foja 158, está la página del informe en Derecho del profesor Artaza, que dice, se remite a lo que dice la señora Josefina Montenegro, la superintendenta, y dice que se quiso evitar que un condenado, según la ley vigente, apelando al principio, solicitara la absolución. Aquí hubo un error pura y simplemente. Dos. Fernández, el profesor Miguel Ángel Fernández, que analiza detalladamente este punto y sostiene que lo que aquí está en juego desde la perspectiva constitucional es el derecho a la ley penal más favorable. Que este punto, el 19 número 3, inciso octavo, la retroactividad de la ley penal con la excepción de la ley más favorable, en general no han sido debatidos por la jurisprudencia constitucional, es pacífica la interpretación. Pero en este caso concreto, lo que se pretende es infundir la mayor eficacia a ese derecho fundamental, y en este caso concreto eso lisamente no ha ocurrido, y concluye entonces que lo decisivo es que la norma más favorable siempre será la que deja al autor en mejor situación, siendo paradigmático el caso en que el legislador decide que lo que era delito ya no lo es más. La pregunta, usted excelentísima, es muy simple. Si no existiera el 12 transitorio, se hubiera aplicado en plenitud el artículo 19, número 3, inciso octavo de la Constitución. También el artículo 18 del Código Penal, pero lo relevante es la norma constitucional. No se aplicó en el caso concreto, única y exclusivamente porque el artículo 12 transitorio limitó la plena aplicación del 19, número 3, inciso octavo. Y por lo tanto, eso es lo que nosotros discutimos en cuanto a la constitucionalidad. Termino con la última frase para hacerme cargo también de un argumento que no ha sido utilizado, pero que podría ser utilizado. ¿Por qué presentamos el requerimiento cuando aún no había formalización? Lo cierto es que la jurisprudencia unánime de este excelentísimo tribunal es que la norma penal, la norma cuestionada, el precepto legal cuestionado, pueda resultar decisivo en la legislación pendiente, en la gestión pendiente,
o que el juez de fondo tenga la posibilidad de aplicar dicho precepto. Y lo cierto es que el 29 de enero, la norma cuya constitucionalidad nosotros cuestionamos y discutimos se aplicó en plenitud. El artículo 38 y tal es así que fue formalizado y más aún fue sujeto a la medida de arresto domiciliario total, y en el futuro podría ser aplicado tanto por el juzgado de garantía como por las Cortes, por el Tribunal Oral en la Penal, y por eso es fundamental que UCIA Excelentísima resuelva este conflicto de constitucionalidad del modo que lo pedimos en el requerimiento. Bien, muchas gracias. De acuerdo a lo programado, vamos a hacer un alto de 10 minutos.